cierto, todo lo gobierna Él. Él gobierna mi vida, Él gobierna mi casa, Él gobierna todo mi entorno, Él lo gobierna. Pero sabiendo yo que Él gobierna, ¿estoy dejando yo que Él entonces tenga el control de todas las cosas? Cuando yo digo que todo lo gobierna Él, es porque comprendo y sé que lo gobierna Él. Ahora le pregunto a usted, ¿dejamos nosotros que todo lo gobierna Él? ¿Dejamos nosotros que todo lo rija Él? ¿Dejamos nosotros que a su voz se hagan las cosas? ¿Dejamos nosotros que el Señor es el que tiene el control de las cosas y que Él es entonces el quien quiere y debe de hacer lo que tenga que hacer en nuestras vidas? ¿Será que vivimos eso? Hablamos de que el Señor es un Dios quien gobierna todo, entonces es un Dios soberano. Cuando hablamos de un Dios soberano, estamos hablando y estamos cantándolo, estamos diciéndolo, pero ahora, ¿será que estamos viviendo en la soberanía de Dios? ¿Será que estamos viviendo en esa soberanía que cantamos, que decimos, que conocemos? ¿Será que estamos viviendo usted y yo en esa soberanía? Cuando decimos nosotros que Él es soberano, nuestro deber no es solamente cantar, nuestro deber no es solamente decir, sino nuestro deber es someternos a esa soberanía y hacer lo que el soberano entonces ordena que yo debo hacer. Pero en mi vida muchas veces hago mi voluntad, solo me estoy poniendo de ejemplo. El hombre hace su voluntad sabiendo que Dios es soberano. Sí, Dios es soberano, pero aquí mando yo. Sí, Dios es soberano, pero en mi casa el que manda soy yo. En mi vida el que manda soy yo. Si yo quiero, bueno, y si no quiero, pues que le hagan frente, va. No quiero, no quiero. Pero sí canto que Él es soberano. Sí digo que Él lo gobierna todo. Sí digo que Él lo rige todo. Sí digo que Él es todopoderoso y que Él es entonces el único Dios. Y todavía lo digo, es que Él es el que hace temblar la tierra. Él es el creador del cielo y de la tierra. Y lo digo, pero ¿de qué me sirve decirlo? Si mi deber no es solamente decirlo, sino mi deber es demostrar con mis acciones, con mi vida, que realmente Él es el Todopoderoso. Entonces yo comprendo y entiendo que estoy viviendo en el reino de Dios. Hoy vamos a ver sobre siempre la expansión del reino de Dios, pero vamos a ver hoy sobre nuestro deber es someternos a su voluntad. Y tenemos como ejemplo a Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es nuestro modelo por excelencia para hacer la voluntad del que le envió. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 38. Juan 6, 38. Juan capítulo 6 y versículo 38. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Si usted tiene esa versión o tiene un dispositivo donde buscarlo, pues le agradecería que usted también lo busque. De lo contrario, también le va a aparecer en la pantalla, pero si usted lo puede buscar en su móvil, pues sería mejor. Juan capítulo 6, versículo 38, en la Biblia de las Américas. Porque he descendido del cielo. ¿Cómo dice? No para hacer mi voluntad. Veamos cómo Jesús habla.
al empezar, al venir, de un principio, Él establece un orden. Él establece ese orden y dice acá, aclara las cosas. Y dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino que dice, sino la voluntad del que me envió. A muchos de nosotros nos gusta dar órdenes, pero pocas veces nos gusta cumplir órdenes. Muchas veces a nosotros nos gusta que nosotros podamos disponer de un plan, pero muchas veces no nos gusta someternos a ese plan. Es mejor para muchos el estar dando órdenes, porque le es más fácil dar órdenes que obedecer. Es más fácil dar una orden que obedecer. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que es más fácil dar una orden que obedecer? Es más fácil. Es más fácil que usted ordene que a usted le toque obedecer. Es más fácil. Pero el Señor aquí dice, es que yo no he venido para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Él establece el reino de Dios y da a conocer ahí que Él es parte de ese gobierno, de ese reinado. Pero en todo esto Él declara que hay alguien quien tiene la autoridad sobre todo, quien tiene el dominio sobre todo. Hay alguien que tiene entonces aquello de poder decir lo que se debe de hacer. Entonces Jesús lo aclara y dice, no puedo hacer nada por mí mismo. No es que no pudiera por incapacidad. Óigame bien lo que le voy a decir. No es que Él no podía por incapacidad. No es que Él no podía porque tenía deficiencias para cumplir. No es que Él no podía porque algo le impedía el poder hacer. No era eso. No era una incapacidad en Él. Cuando dice, no puedo hacer nada por mí mismo, no puedo hacer mi voluntad, no es porque Él entonces era alguien que no podía cumplir por incapacidad, sino Él sabía que no tenía que hacer nada porque Él estaba sujeto a la voz, a la orden, estaba sujeto a lo que el Padre le había ordenado hacer. Ese es el establecimiento del reino de Dios. Eso es comprender que el reino de Dios entonces es gobernado por un rey. No puedo decir que pertenezco aún al reino de Dios si no le reconozco a Él como rey, si no le tengo a Él como rey, si no está Él como rey, porque yo no lo he puesto como rey. Me he puesto yo como el quien decide hacer las cosas como las tenga que hacer. Jesús aquí al principio establece el orden, pero vayamos hasta el final. Estamos hablando del principio, pero ahora vayamos al final de la trayectoria de vida de Cristo aquí en la tierra. Vayamos a Lucas capítulo 22 y versículo 42, ahí en la 60. Lucas 22, 42. Modelo de obedecer, modelo de estar sujeto, modelo de saber quién es el quien tiene el control, modelo de muestra, modelo de evidencia de que si no hago lo que Él dice, no estoy haciendo nada correcto. ¿Por qué Jesús no se equivocó?
No porque era Dios, si Él se despojó a sí mismo. Lo dice en ¿qué? Filipenses 2:8. Pero Él fue, dice, despojándose a sí mismo, tomando forma de hombre. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aprendió obediencia, fue obediente. ¿Eso qué quiere decir? Que estuvo sujeto a una voluntad, que no estuvo haciendo su propia voluntad. Veamos qué dice Lucas 22:42 en la versión Reina Valera 60. Dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Vemos cómo es Él manifestando, o aquel que manifiesta que sí está en el reino de Dios, pero no solo con dichos, sino con acciones. No solamente con expresiones, sino que está en el reino de Dios realmente sujeto y en todo tiempo. ¿Acaso no era esto un tiempo difícil para Él? ¿Acaso acá en Lucas 22:42, acaso no narra que era un tiempo donde Él entonces ya sabía que la hora estaba cerca, que el tiempo se estaba acercando para Él dar su vida en la cruz por usted y por mí? Qué duro se estaba poniendo el ambiente, qué tenso se estaba poniendo el ambiente. Y Él no lo estaba viviendo como Dios, Él lo estaba viviendo como hombre. Él estaba viviendo y estaba padeciendo como hombre, como ser humano. Él estaba padeciendo ahí en Lucas 22:42. Y qué duro es. Y Él dice: ay, ya me va a empezar a tocar que me empiecen a latigar. Es que Él ya sabía que lo tenían que latigar. Ya va a empezar el momento donde me van a coronar, pero con una corona de espinos. Ya va a llegar el momento donde van a jugar mis ropas, a sortear mi ropa. Ya va a llegar el momento donde van a clavar mis manos y van a clavar mis pies. Ya va a llegar el momento donde van a apoyar mi costado. Pero ya va a llegar el momento de obtener esa victoria. Entonces no solo lo miraba a Él como un padecimiento, porque sí lo miraba como algo duro, porque Él mismo dice: ala, pero si fuera posible, pues. Pero Él le habla al Padre y dice: Padre, si quieres. No está diciendo: Padre, por favor, déjame aunque sea 2 minutos más. Él estaba viviendo todo sujeto al pie de la letra, sujeto a la voluntad de Dios, cada minuto de su vida, cada instante de su vida. No pidió que se alargaran, aunque sea 1 minuto más. Dice: si quieres, pasa de mí esta copa, si quieres. Pero luego dice: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Usted cuántas veces ha dicho en cualquier circunstancia de su vida que se haga la voluntad de Dios? ¿Quién de ustedes ha expresado esa palabra ahí con sinceridad? ¿Quién ha expresado que se haga la voluntad de Dios? ¿Quién lo ha dicho? Yo lo he dicho. A ver, que levante su mano. ¿Quién ha dicho que se haga la voluntad de Dios? ¿Verdad que sí? Todos hemos dicho algunas veces, o más de alguna vez, que se haga la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes han estado de acuerdo con la voluntad de Dios cuando el Señor ha hecho han visto el resultado de lo que Él hizo? Ahí lleva un momento difícil, porque yo puedo decir que se haga tu voluntad, pero quiero decir que se haga tu voluntad sujeto a lo que yo quiero. Que se haga tu voluntad, pero que salga como yo quiero. A ver, voy a pedir al hermano Marvin, por favor. Hermano Marvin, vamos a poner un ejemplo con el hermano Marvin.
Monroy. Ya les dije. Cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿cuántos jóvenes hay aquí? A ver, levanten sus manos los jóvenes. Ala, ya hay más viejos que jóvenes. No, hombre, está joven usted todavía, hombre. Está joven todavía, de veras. Bueno, en una relación de juventud, a ver, poneme un ejemplo sobre el gobierno de Dios o la voluntad de Dios. ¿Cómo es? Que el Señor le bendiga a mis hermanos, pues a lo que el Señor está revelando y está hablando a través de su persona, pastor. Muchas veces cuando nosotros decimos que se haga tu voluntad y no la nuestra, un ejemplo en la juventud, en una relación, como usted lo decía, ya sea un matrimonio, ya sea un noviazgo, pero vamos a hablar de un noviazgo. Muchas veces hay, y hablemoslo así, dentro de la iglesia hay jóvenes que vienen y dicen, bueno, yo pongo mi noviazgo, que se haga tu voluntad. Pero muchas veces decimos que se haga tu voluntad, pero solo como una emoción, solo en el momento en donde la voluntad de Dios no era esa persona para su vida, ya sea del hombre o de la mujer, y esa persona se aleja de su vida, nosotros flaqueamos y en lugar de nosotros someternos más y hacer que sí su voluntad sea, nosotros lo que hacemos es, como decimos, bajar la guardia y nos alejamos en lugar de que la voluntad de Él sí se haga. Y quizás la voluntad de Él sea que esa persona no esté con nosotros, pero nosotros no lo vemos así y dejamos de hacer lo que Dios quiere o lo que le dijimos a Dios que hiciera con nuestras vidas. Amén, eso es cierto, eso es una realidad. A ver, jóvenes, eso es una realidad. Vienen los muchachos, viene este es un muchacho solterón, ¿verdad? Soltero. Bueno, no, solo es un ejemplo, ¿verdad? Porque está bien amarrado, como ustedes no tienen idea, ¿verdad? Pero él es un soltero, es un muchacho que viene él y se enamora de la muchacha, es lo que le entendí. Se enamora de la muchacha y le gusta mucho la muchacha y desea pasar con la muchacha, que es su novia, se llama Crismel, y desea pasar con ella todo el resto de su vida, porque le gusta su forma de ser, le gusta, ¿qué más? ¿Qué más te gusta? Todo lo que sea. Su caminar, dice. Su enojo. Entonces todo le gusta. Y él expone, entonces dice, Señor, esta mujer me gusta mucho para que sea mi esposa. Esta mujer, Señor, yo quiero que sea la mujer donde que yo pase todo el resto de mi vida. Así dicen los jóvenes. Estoy poniendo al hermano como ejemplo. Pero Señor, ahora que ella es mi novia y me gusta mucho y al fin la conquisté, Señor, yo quiero que ella sea mi esposa, pero que se haga tu voluntad. Oiga bien lo que está diciendo. Que se haga tu voluntad. Le está poniendo al Señor, claro que Él tiene el dominio sobre todo, pero muchas veces las cosas nos van mal porque hacemos nuestra propia voluntad. Hacemos lo que nosotros queremos, pero Él viene y dice que se haga tu voluntad, oh Dios. Pero el Señor dice, bueno, entonces voy a ver si es cierto, acepta que yo haga mi voluntad. Y la muchacha empieza a decirle, fíjate que la verdad es que no sé qué está pasando conmigo, pero te estoy dejando de ver bonito vos. Te estoy dejando me estás dejando de gustar. Te soy sincero, fíjate que no sé qué tengo, pero no tengo ganas de estar con vos hoy. Y él dice, pero si no ya oré y no ya le pedí a Dios, en lugar de que me vaya mejor, me está yendo mal. En lugar de que el Señor entonces haga que esta mujer se enamore más de mí, lo que está haciendo el Señor es algo contrario. Mejor no le hubiera pedido que haga su voluntad. Y viene él entonces y dice, bueno, si es así, entonces está bien, si ya no quieres nada o ya no te gusto,
y bueno, y está bien, no tengas pena, te puedes ir. Pero él también se queda, él también se desanima, él también se decepciona y él hace un paso al costado en el reino de Dios. Jóvenes, debemos de entender que estamos puestos en el reino de Dios y que estamos en el reino de Dios, pero nos debemos de sujetar a lo que Dios ordena, a lo que Dios dice, a su voluntad. Si no es para usted, ¿por qué quiere a la fuerza que sea para usted? Si no es para usted, pero porque el Señor está haciendo su voluntad ahí, ¿por qué nos cuesta aceptar la voluntad de Dios? ¿Por qué nos cuesta estar entonces dispuestos a aceptar esa voluntad? ¿Su voluntad qué es? Como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Su voluntad qué es? Buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor sabe que este hombre tiene el Señor ya preparado la mujer que es para él. Pero él debe estar sujeto a la voluntad de Dios como joven. Y cuando el reino de Dios está establecido en la vida del joven, el reino de Dios está establecido en la vida de este joven puede entender que algo mejor le tiene preparado el Señor. Este joven debe de entender y tiene que entender que la mujer para él es la mujer que Dios le ha preparado, no la que él está buscando. Pero el Señor se puede mover y puede decir, bueno, ya te probé y si estás dispuesto a que mi voluntad sea, pues está bien, te voy a complacer, pero si es para vos, y aquí está. Y viene a ser Crismel de él, ¿verdad? Viene a ser Crismel esposa de él. Ahora ya son esposos. ¿Qué ejemplo me podrías en tu matrimonio ya como esposos? Pues cuando una pareja ya pues decide que la voluntad de Dios, pues tiene que ser una decisión mutua, tenemos que ir a un mismo nivel, porque si vemos, muchas veces es lo que ha pasado en los matrimonios, de que muchas veces ya sea el esposo o la esposa, pues van al nivel al que el Señor quiere, pero muchas veces vamos a ese nivel, pero cuando vienen las flaquezas, en este ejemplo podemos ponerlo de que cuando, por ejemplo, yo estoy sometido y estoy sirviéndole y estoy en todas las actividades, estoy en lo que requiere, y mi esposa empieza a alejarse, ya no está constante, ya me deja a mí solo, no está a mi lado, ¿va? Porque de eso depende el servir al Señor como matrimonio. Entonces yo ya empiezo a ver, ya no me está apoyando, qué está pasando, ya empiezan las discusiones, entonces uno empieza a flaquear en el decir, bueno, si ella no quiere, pues de plano, mejor yo también me pongo, en vez de que yo ponerla al nivel que yo voy, yo vengo y me pongo al nivel de ella. Entonces ya se empieza a demostrar de que la voluntad de Dios en mi matrimonio, o lo que yo le dije que fuera su voluntad, se está haciendo la voluntad de ella, por ejemplo, ya no la voluntad de Dios, sino que la voluntad de ella. Entonces yo vengo y bajo a la voluntad de ella, ya no hago lo que el Señor quiere conmigo. Claro, entonces prácticamente cuando yo establezco o cuando es establecido el reino de Dios en mi casa, en el caso tuyo, cuando es establecido el reino de Dios en tu casa, entonces los dos comprenden. Estamos hablando solo del matrimonio, pero en la familia. Pero los dos comprenden que los dos deben de atender la voz de Dios y que los dos deben de hacer la voluntad de Dios. Los dos, no uno, los dos deben hacer la voluntad de Dios. Hablando del matrimonio, los dos deben de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está establecido ahí. Porque saben que el que le gobierna, por eso se acuerdan lo que habló ¿quién fue? ¿El pastor Nelson o el apóstol, el profeta César? Cuando dice él que antes de que él fuera de ella y ella fuera de él, son de Dios. El profeta César lo dijo, ¿verdad? Que antes son de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el que tiene la voluntad absoluta sobre el matrimonio es Dios. El que tiene la voluntad absoluta sobre la familia debe ser Dios. ¿Por qué cuesta? ¿Por qué me va a costar a él jalar a la esposa?
o en viceversa, o como el lado contrario, a veces a la esposa le cuesta jalar al esposo. ¿Por qué? Porque, pastor, perdón. Sí. Porque a veces, muchas veces, si vemos al esposo o ya sea la esposa que está aparentemente lo está haciendo, a veces cuesta, porque lo hemos estado haciendo, lo veíamos en la lección de ayer, con un esfuerzo humano, con nuestras propias fuerzas, creyendo de que con el estar perseverante, constante, estamos haciendo todo, pero lo estamos haciendo de una manera no en el entendimiento, no transformados, porque si nosotros somos transformados, no va a ser notorio o no va a ser una dificultad el poder servir al Señor de manera que Él quiere. Pero si nosotros lo hacemos, es solo, como lo veíamos, como un beneficio, porque el Señor me prometió esto, porque el Señor me va a dar esto, entonces nosotros vamos rápido al beneficio y no a lo que el Señor en verdad quiere que nosotros hagamos. Amén. Entonces podemos entender y podemos ver con claridad que quién está gobernando la casa, quién está gobernando mi familia, quién está gobernando ahí, a qué voluntad está sujeto en mi matrimonio, a qué voluntad está sujeto el esposo y a qué voluntad está sujeta la esposa. Y el Espíritu de Dios hoy le habla a los matrimonios para que el matrimonio, tanto el hombre como la mujer, hagan la voluntad de Dios. Es que mi hermana, usted no está para agradar a su esposo. Espero que darme a entender, porque estoy hablando del sentido de hacer la voluntad de Dios. No es que usted desobedezca a su esposo. Claro que debe estar sujeta a él, pero usted debe estar en el reino de Dios, porque allí está. Debe estar sujeta a la voz de Dios y obedecer a lo que Dios ha ordenado para usted. ¿Por qué muchas veces hay discusiones en casa? ¿Por qué muchas veces hay más discusiones que alegrías en casa? Porque hace falta el establecimiento del reino de Dios y reconocer que la voluntad de Dios es la que se tiene que hacer. Es la voluntad de Dios la que se debe de cumplir. Pero mujer, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo tu voluntad? A ver, hombre, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo tu voluntad? ¿O estás sujeto a la voluntad de Dios? Todos hemos dicho que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad. Pero a mí me corresponde hacer su voluntad. A mí me corresponde y es mi obligación, es mi deber hacer la voluntad de Dios. Porque soy de Él. Porque soy del reino de Él. Porque Él es mi rey. ¿Qué aprendíamos ayer en la lección? Porque muchos dicen Señor, Señor, y muchos dicen Señor, Señor. No, es que Él es el Señor. ¿Y cómo vimos a Jonás, verdad? En la lección de ayer, ¿cómo vimos a Jonás? Jonás sabía que Él era el Señor, pero no lo tenía en ese momento como su Señor. Por eso lo desobedeció. Usted sabe que Él es el Señor, pero no solamente basta con saber que Él es el Señor. Es necesario hacerlo mi Señor. Y el hacerlo mi Señor es estar sujeto al gobierno de Él y a la voluntad de Él. Entonces Él es mi Señor. Porque todos, si el Señor es el Señor de todos, toda lengua confesará y toda lengua confesará que Él es el Señor, toda lengua. Cuando vamos a las Escrituras, en Mateo capítulo 4, habla el Señor Jesús en la tentación, ahí en el desierto, cuando Él estaba ayunando los 40 días, viene Satanás y, gracias hermano, gracias, si te necesito otra vez, te llamo, ¿viste? Gracias, puedes dejarlo. Viene el Señor y le responde a Satanás. Cuando viene el tentador y le dice: si postrado me adorares, toda esta región, todo esto te lo daré. Pero ¿cómo le responde Jesús? ¿Cómo le responde Cristo? ¿Cómo le responde el Señor? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo le responde? Escrito está. Él estaba entonces, ¿qué? Sujetándose ya a una voluntad.
Escrito está. Él estaba sujetándose ya a lo que estaba dicho. Pero ¿cómo lo ubica y cómo le dice? Esta es la parte que quiero resaltar. ¿Cómo le dice? Porque escrito está. Al Señor, ¿qué? Tu Dios. Imagínense a quién le estaba diciendo al Señor tu Dios. ¿A quién le estaba diciendo? A Satanás. Es que Él es el Señor. Por eso es que veíamos ayer que Él es el Señor de vivos y de muertos. Él es el Señor de todo. Él es el Señor de todo. ¿Cuánto lo creen? Él es el Señor de todo. Y por eso le habla y le dice al Señor tu Dios adorarás. Pero lo lleva y le dice, y solo a Él servirás. ¿Cómo Él entonces evidencia de que todo se sujeta a la voz de Dios? Entonces, ¿por qué usted y yo muchas veces no nos sujetamos a esa voz? Es muy importante ahora, amada iglesia, que el establecimiento y la expansión del reino de Dios se dé, pero que nosotros estemos sujetos, obedientemente sujetos a la voz de Dios. Veamos qué dice ahora, qué enseña Él en Mateo capítulo 6 y versículo 10. Ya vimos, apenas estoy en la introducción, ya vimos el principio, cómo Jesús entonces habla y dice que Él ha venido al mundo no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de el que lo envió. Y luego ya fuimos hasta los momentos finales donde Él dice, si fuere posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Ahora viene el Señor y enseña esta oración a sus discípulos en Mateo capítulo 6, versículo 10. ¿Ya lo tienen? Mateo 6:10. Lo voy a leer y va a aparecer en las pantallas en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Pero usted ahí la tiene en la 60, no hay problema. La puede ver también. Dice la PDT así: venga tu reino, que se haga, ¿qué dice? Tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Cómo dice la 60? Hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Pero dice, venga tu reino. Está hablando de qué? De la demostración, del establecimiento del reino de Dios. Cuando el reino de Dios está establecido en mí, en mi casa, en mi familia, en la iglesia, cuando el reino de Dios está establecido, no hacemos nada más que lo que Él dice. No hacemos nada más que la voluntad de Dios. Y estamos sujetos a esperar su voluntad. Y estamos dispuestos a poder disfrutar de su voluntad. Porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces estamos sujetos a su voluntad. Vemos a Jesús como nuestro modelo, estableciendo este orden. Pero ahora vemos acá a Jesús enseñando y diciéndole a sus discípulos, cuando oren, oren así. Pero viene este versículo y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Un deber nuestro, una responsabilidad de cada uno de nosotros de hacer la voluntad del Señor. Ahora, vamos a Juan capítulo 5, versículo 30. Voy a ir más rapidito ahorita. Juan capítulo 5, versículo 30. Aleluya. Juan 5:30 en la Reina Valera 60. Dice así: no puedo
yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué voluntad es? La del Padre. Vemos cómo habla y cómo el Señor Jesús aquí muestra, evidencia y dice: no puedo. Y como les decía hace un ratito, no es que no podía por deficiencia, sino no podía porque Él estaba sujeto, Él no se mandaba solo, pues. Y dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. ¿Qué quiere decir esto? Que aún en todo lo que hacía, no había injusticia, no había nada de su propia voluntad, sino la voluntad de Dios, porque Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Sus juicios eran justos. ¿Pero por qué eran justos sus juicios? Porque hacía la voluntad de Dios. El establecimiento del reino de Dios en nuestra casa, en nuestro negocio, en todo, es el resultado de ser justos. El resultado debe ser justo. ¿Cómo actúa usted? ¿Actúa como actúo yo? ¿Actuamos con justicia? ¿Tenemos los precios justos? ¿Tenemos la medida exacta? ¿Tenemos el peso cabal? Estaba viendo yo una publicación que en uno de los mercados, solo por no hacer mención del mercado, usted lo sabe, pero en uno de los mercados llega el alcalde junto con el administrador municipal del mercado a inspeccionar los precios y el peso de los productos en el mercado. Y se da cuenta que habían unos que tenían no la libra, sino 12, 13, 14 onzas, 15 onzas, pues. Y cuando la libra, ¿cuántas onzas tiene la libra? 16, no 17, 16, que hay que ser justos. No va a regalar una onza, no, va a ser justo. 16 es 16, una libra es una libra. Y yo cuando lo veía, yo decía: ojalá que ningún cristiano esté dando 13, 12, 14, ni 15 onzas de los que encontraron. Encontraron a varios dando no el peso exacto. Yo dije: ojalá que no sea ninguno de los cristianos. Pone en mal el reino de Dios. Pone en mal el reino de Dios. Imagínense que a usted le toque esto, que usted compre de 12, de 13, no le va a gustar. Pero así como no le gusta a usted tampoco le debe gustar vender algo así. Ese es el establecimiento del reino de Dios. Evidencia todo esto. El ser justos evidencia todo eso. La expansión del reino de Dios se da hasta incluso, con eso les decía y veíamos el miércoles, que una acción habla más que 1000 palabras. Porque puedo decir y puedo llevarme a la persona o ir y evangelizar a la persona para que se congregue, para que se arrepienta, para que llegue a mi grupo de comunión familiar, para poder, y trabajo con ella o con él. Pero cuando me compre una libra de tomate, se va a dar cuenta que solo le di 14 onzas. ¿Y dónde está mi predicación? ¿Dónde está mi predicación? Es que el expandir el reino de Dios es evidente en todo lo que nosotros hacemos. Debe ser justo, porque estamos expandiendo el reino de Dios hasta con lo que el Señor nos ha permitido tener. Y el hacer la voluntad de Dios nos hace bien. El hacer la voluntad de Dios nos lleva a nosotros a expandir el reino de Dios. ¿Dónde lo fuiste a comprar? Con fulano de tal. Sí, con razón, está cabal.
con Él lo fuiste a comprar, por eso está perfecto, por eso está cabal, por eso está bien medido, por eso está, ¿qué más? Pesa, medida, ¿qué más? En buen estado, no vende cosas ya vencidas. El cambio cabal, el precio justo. Eso es evidente de que el reino de Dios está establecido ahí. Entonces, en todo, por eso Jesús dice, no puedo hacer nada. Y usted puede decir, es que no puedo hacer nada. No puedo yo dar 15 porque la libra tiene 16. No puedo medir 3 varas y media porque vendo leña, no puedo medir 3 varas y media. Si tiene ¿cuántas varas? 4, ¿verdad? ¿Por qué se agachan los que venden leña? ¿Cuántas varas tiene la tarea? 4. No puede medir 3 y medio. Tiene que ser 4. Que no puedo, es que yo no puedo. Es que eso no puedo. Y ahí está el hacer la voluntad de Dios. El no puedo. Todo lo puedo, dijo aquel, ¿verdad? Pablo, todo lo puedo. ¿Juan lo dijo o Pablo? Todo lo puedo. Pero no todo, ¿qué? Me conviene. Es que así es, no me conviene a mí. Porque el Señor me ha puesto para expandir su reino. Y la expansión de su reino se da con mis obras también, con mis acciones, no solamente con mis palabras. Entonces dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Les dije que iba a ir más rapidito. Filipenses 2:13 en la NBI. Filipenses 2:13. ¿Sí lo tenemos? Filipenses 2:13 en la Nueva Versión Internacional. Dice así, Filipenses 2:13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Para qué? Para que se cumpla su buena voluntad. Pues Dios es quien produce, pero dice, pues Dios es. Es que no es por mi propia voluntad, es Dios. Amén. Pues Dios es el que produce en mí, en usted. A ver, dígale al hermano que tiene ahí a la par, Dios produce en nosotros hoy el querer y hacer su voluntad. Dios es el que produce ahora en nosotros el querer como el hacer que se cumpla su voluntad. Vayamos a otro pasaje o al mismo versículo, pero aquí en Filipenses capítulo 2 versículo 13, pero en la Reina Valera contemporánea. La Reina Valera contemporánea. Dice así: porque Dios es el que produce en ustedes. ¿Qué produce en nosotros? A ver, ¿qué produce en nosotros? Lo mismo. Dígale al hermano que tiene a la par, hoy el Señor produce en nosotros lo mismo, dígale. Es que es lo mismo. Debe ser evidente en mí, pero debe ser evidente en usted. Debe ser evidente en el hermano que tiene ahí a la par, en nosotros. Dice, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo, el querer como el hacer,
pero por su voluntad. Lo mismo produce el Señor en todos. Cuando estamos sujetos y estamos en el reino de Dios, sabidos que Él es el quien ordena todas las cosas, el soberano, y su voluntad se hace, entonces yo, usted, evidenciamos lo mismo. No hay contradicciones. Por eso el hermano Marvin ponía el ejemplo de la pareja, ¿verdad? Produce lo mismo en los dos, produce lo mismo en los hijos. No hay necesidad de estarle diciendo vamos, vamos, vení, por favor, seguí. No, produce lo mismo. Y es lo que el Señor está trabajando en nosotros hoy. Que el Señor quiere producir lo mismo. Quiere que todos expandamos el reino de Dios. Si para eso nos escogió, para eso nos llamó, para eso nos señaló, para eso confió en mí, para eso confió en usted. Para eso, por eso el Señor dijo: instrumento útil me es ella, me es él. Instrumento útil me es. Por eso es necesario vernos como lo vimos hace 15 días. Es necesario vernos como Dios nos ve. No nos veamos nosotros según nosotros creemos que somos. Y lo vuelvo a recordar, Gedeón, Moisés se creían incapaces de poder hacer. Pero Dios no lo estaba viendo así. Así que mi hermano, mi hermana, el Señor nos escogió y no se equivocó al escogernos para expandir su reino. No se equivocó el Señor. Lo escogió a usted, me escogió a mí. Pero es necesario estar sujetos a hacer su voluntad. Es necesario estar dispuestos a hacer su voluntad. Es necesario. Y su voluntad nos hace bien. Por eso dice acá: porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo. No hay variación, no hay cambios, es lo mismo. Así que me corresponde a mí también permitir que el Señor haga su voluntad en mí, estar sujeto yo a su voluntad. Usted también. Voy a llevarlo a otro pasaje. Salmos 40, versículo 8, 9 y 10 en la Nueva Biblia Viva. Estamos viendo sobre la expansión del reino de Dios, pero con el establecimiento del reino de Dios, haciendo su voluntad. La expansión del reino de Dios, pero con el establecimiento de su reino, reconociendo su voluntad, reconociendo que es su voluntad la que se debe hacer en este reino. El salmista David lo dice de una manera sorprendente y maravillosa. Habla el salmista en el Salmos capítulo 40, versículo 8, y dice así: me deleito en hacer tu voluntad. Imagínense cómo habla él. No dice: la otra vez me toca, la otra vez tengo que hacer. ¿Por qué no ponen a otro? ¿Por qué solo yo, solo yo? No, él dice: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley la llevo dentro de mí. Veamos el versículo 9. A todos les he hablado de tu justicia sin timidez. Sin timidez lo he proclamado. Según te consta, Señor, no he ocultado esta buena noticia en mi corazón, sino que he proclamado tu fidelidad y tu salvación. Les he hablado a todos en la asamblea de tu gran amor y tu fidelidad. Veamos cómo muestra acá el capítulo 40, cómo estaba David, no solamente con una expresión, sino con una demostración. Él se expresa y dice: me deleito en hacer tu voluntad. Pero abajo evidencia cómo hacía la voluntad de Dios.
Daba a conocer, ¿qué cosa? Dice, la buena noticia. Daba a conocer la buena noticia. A todos les he hablado. Entendemos nosotros que la expansión del reino de Dios es llevar el mensaje, es llevar la buena noticia, pero de una forma correcta. Por eso el Señor está estableciendo un orden y lo está haciendo correctamente. Y por eso es que hoy vemos que mi responsabilidad es oír su voz y hacer su voluntad. Y no solamente que quede acá, el salmista no solamente quedó en decir, me deleito en hacer tu voluntad. No, lo evidenció, a todos les he hablado la buena noticia. Ahora, cuando nos corresponde a nosotros, cuando nos habla el Señor y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y predicad este evangelio a todos los rincones y confines de la tierra, hasta lo último de la tierra, y me seréis testigos. Lo vimos el miércoles, ¿verdad? Y me seréis testigos. ¿Qué es ser testigo? Es alguien que habla la verdad. Es alguien que fue entonces alguien conocedor de la verdad. Es un testigo, un conocedor de la verdad. Y por eso dice, y me seréis testigos. Ese testigo de que habla ahí es aquel conocedor del reino de Dios, aquel que va a dar a conocer el reino de Dios porque lo conoce. Y vemos y dice acá, dice así. ¿Ya les di pasaje? Todavía no. ¿Todavía no? Entonces les voy a dar un pasaje. Isaías capítulo 6 versículo 8. En la Nueva Biblia Viva, la NBV, Isaías 5:8, 6:8, perdón. ¿Qué dice? Ahí están las pantallas. En la NBV está en la Nueva Traducción Viviente en nuestra pantalla, y la que quiero usar, la que voy a usar es la NBV. Cambiemos la nueva otra vez. Ahí estamos. Hoy sí está. Dice así: ¿a quién enviaré por mensajero a mi pueblo? ¿Quién irá? Oí al Señor preguntar, dice Isaías. Y yo dije, Señor, yo voy, envíame a mí. Veamos cómo Isaías no solamente oye esa voz, sino ve la necesidad de cumplir la demanda, de cumplir y de llevar el mensaje, de ser ese instrumento, de ser ese mensajero. Pero viene Isaías y dice, dice, ¿a quién enviaré por mensajero a mi pueblo? ¿Quién irá? Oí al Señor preguntar. Yo dije, dice él, Señor, yo voy. No solamente Señor, Señor. No todo aquel que me diga Señor, Señor, dijo él, ¿verdad? No es solo decir Señor, Señor, sino hacen mi voluntad. Eso dijo él. Ahora viene aquí y dice, Señor, yo voy, dispuesto, disponible, yo voy, envíame a mí. Pero ahora veamos el mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Póngase sobre sus pies, por favor. La Nueva Traducción Viviente.
Dice así: después oí lo que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? ¿Cómo responde Isaías? A ver, responda usted. ¿Qué disposición? ¿A quién enviaré? Aquí estoy yo. ¿Cuántos pueden decir conmigo, aquí estoy yo? ¿Puede decir conmigo, aquí estoy yo? Una vez más, aquí estoy yo. Sí, el Señor pregunta hoy: ¿a quién enviaré? ¿Qué puede responder usted? Aquí estoy yo, envíame a mí. Sujetos a hacer su voluntad. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hagamos la voluntad de Dios. Amén. Padre, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre por tu palabra. Estamos en un tiempo maravilloso donde estamos viendo rostros nuevos. Hay una bendición maravillosa y los frutos, oh Dios, son evidentes del cumplimiento de tu palabra, la cual dijiste que ya es tiempo de la cosecha, que es tiempo ya de la cosecha. Señor, se está haciendo evidente esta palabra, se está haciendo real esta palabra, pero se está cumpliendo también porque nosotros como hijos tuyos estamos, oh Dios, haciendo tu voluntad. Estamos ordenando, transformando nuestras vidas, ordenándolo. Tu Espíritu está ordenando en nosotros y está llevando a cabo un orden perfecto en nuestras vidas. Y lo estás haciendo, Señor, porque tú no quieres que ninguno perezca, que nadie se pierda. Y por eso es que nosotros estamos incluidos en ese plan maravilloso de poder llevar ese mensaje. Señor, tú eres un Dios maravilloso y sabemos que lo harás a través de nosotros. En el nombre de Jesús te bendecimos y te exaltamos y te damos toda gloria, y estamos sujetos a hacer tu voluntad. Como tú digas, así se hará, Señor. Te damos honra y gloria. Alabado y exaltado sea tu nombre. Amén y amén.